En la iglesia cristiana carecemos de conocimiento bíblico. Es más fácil venir a sentarse y escuchar de la palabra que escudriñar las escrituras. ¿Sí o no? Aunque nosotros no lo digamos, y en lo personal así es. Pero sentarse por horas a poder hacer un mensaje, sentarse por horas a poder meditar con un devocional, es muy diferente. Y sabe que nosotros carecemos del conocimiento bíblico porque no lo hacemos. Y nosotros como pastores insistimos, haga su tiempo devocional. Haga su tiempo devocional. ¿El por qué hacer el tiempo devocional? Porque a nosotros nos ayuda el conocimiento bíblico. El consejo de la palabra es lo mejor. Lo que usted va a preguntar al pastor, ya la palabra lo tiene. Y quiero darle yo esta noche 3 formas efectivas para evangelizar, pero bíblicamente también quiero proporcionarle 3 ejemplos que tienen que ver con esto. Nosotros como creyentes debemos testificar porque fuimos impactados de alguna u otra manera. Si usted hoy está acá es porque fue impactado por Dios de alguna u otra manera. Si ellos están tomando un paso de fe es porque fueron impactados de alguna u otra manera. Hubo una oración que Dios también respondió. Y nosotros como cristianos pocas veces compartimos de la palabra, y eso es una realidad que vivimos. Y si ella hizo un milagro en nuestras vidas, debemos de compartirlo. Y sabe que como cristianos nos hemos estado durmiendo porque no lo estamos haciendo. Pudiéramos decir que el 30% de las personas que caminan en el cristianismo comparten de la palabra. Muy poco porcentaje hoy en día se está compartiendo. ¿Qué pasa ahora con el otro porcentaje? Es porque están adormecidos, aún sin saber que estamos dejando a un lado el verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo se recuerda que los apóstoles se desvivían por predicar de la palabra. Y claro, a nosotros no nos llaman apóstoles, pero deberíamos de hacer como los apóstoles. Quienes se desvivían dejaban su vida por compartir de la palabra. Pero muchas veces ese zapato nos queda muy grande y entonces decimos, yo estoy bien. Yo vengo a los servicios de los miércoles y es suficiente. La palabra que comparte en ese altar es suficiente y eso es lo que me llena. Y todos nosotros siempre buscamos una palabra que escuchar, que nos beneficie a lo que estamos pasando, ¿sí o no? Amén. Entonces a veces usted viene a esta iglesia queriendo escuchar algo que le beneficie. Si hablan de la parte económica y de prosperidad, todos hablamos y decimos, amén, yo quiero recibirlo, ¿verdad? Porque venimos en la postura de una necesidad, pero pocas veces nosotros vemos la necesidad de otros. Hay mucha gente que necesita escuchar de lo que hace su Dios, no importando cómo usted se encuentre. Y sabe que hay algo muy importante. Dice su palabra que muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿quién la librará? Jehová. Si usted conoce su palabra, usted sabe que como cristiano hay cosas en nuestra vida, circunstancias que serán difíciles. Si a usted alguna vez le dijeron en un mensaje, venga Cristo y sus problemas se acabarán, déjeme decirle que lo engañaron. Porque si mi palabra dice, esta palabra dice, mi Biblia dice que si nosotros estamos en circunstancias difíciles, ¿quién nos va a librar? Eso significa que eso es imprescindible. El hecho de que habrán situaciones que nosotros vamos a tener que pasar, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. Hay gente que hoy en día está esperando a que Dios le solucione todos los problemas para comenzar a accionar y hablar a otros. Por eso digo yo que hay personas cristianas que aún están de brazos cruzados esperando a que Dios resuelva sus problemas. Entonces déjeme decirle que eso no va a llegar. El hecho que usted está acá en este lugar, usted está esperando la respuesta del Señor. Pero mientras espera la respuesta del Señor, usted también está dispuesto a poder hablar de la palabra a otros. Amén. Entonces nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de hacer la diferencia.
Pero ¿cuáles son aquellas limitaciones del por qué nosotros no compartimos? Y quizás este mensaje no sea como algo así como cómodo, porque a mí también fue algo como incómodo al hecho de preguntarme, ¿por qué no comparto muchas veces la palabra? Y sabe que cuando nosotros preparamos el mensaje nos hablamos a sí mismos primero. Nos hablamos a sí mismos, entonces es un escáner. ¿Por qué yo no comparto la palabra? Y una de las cosas que yo pude concluir es que muchas veces esperamos la perfección de la vida cristiana. Esperamos que Dios nos resuelva todo problema para poder decir, ahora sí, Señor, voy con todo a poder hablar a las personas a mi alrededor. Otra de las cosas que nosotros no hablamos o no compartimos es el rechazo de las personas. Y rechazo es común que nosotros le tengamos como ese miedo, como ese pavor de que la gente nos rechace. Es común que nosotros no queramos ser rechazados. Sin embargo, déjeme decirle que va a ser rechazado. Diga conmigo, voy a ser rechazado. Si Jesús fue rechazado, ¿por qué usted y yo no vamos a ser rechazados? Entonces, el hecho de tener temor de que voy a ser rechazado, va a llegar. Y diga, a mí también me ha pasado. La forma en que me verán también es una de las partes o las dificultades, el por qué nos retiene no hablar a otros. Porque ahora me van a ver diferente. Ahora me van a ver que camino de manera distinta, casi volando. Entonces le tememos a la perspectiva de lo que pensarán de nosotros. Mi reacción frente al tiempo de mucha presión, por ejemplo, es otra cosa. Ay, ahora van a andar con ojo de lupa. Que cada vez que yo hablo, cómo reacciono. Y si en el trabajo, peor. Y si usted es jefe, peor todavía. Porque usted tiene que poner su mano dura. Y a veces en el trabajo ni nos conocen que somos cristianos. Por eso mismo. Porque preferimos mejor que nadie ande con ojo de lupa. Otra de las cosas que también nos retienen es el poco conocimiento bíblico. En la iglesia cristiana carecemos de conocimiento bíblico. Es más fácil venir a sentarse y escuchar de la palabra que escudriñar las escrituras. ¿Sí o no? Aunque nosotros no lo digamos, y en lo personal así es. Pero sentarse por horas a poder hacer un mensaje, sentarse por horas a poder meditar con un devocional, es muy diferente. Y sabe que nosotros carecemos del conocimiento bíblico porque no lo hacemos. Y nosotros como pastores insistimos, haga su tiempo devocional. Haga su tiempo devocional. ¿El por qué hacer el tiempo devocional? Porque a nosotros nos ayuda el conocimiento bíblico. El consejo de la palabra es lo mejor. Lo que usted va a preguntar al pastor, ya la palabra lo tiene. Queremos un consejo, pero queremos el consejo que nosotros esperamos. Y el mejor consejo, el consejo de la palabra. Amén. No hay nada mejor que eso. El miedo de responder de la manera equivocada. Quizás alguien tenga preguntas bíblicas, pero como carecemos de poco estudio de la palabra, entonces mejor prefiero que no sepan que soy cristiano. Y otra de las cosas es aconsejar sin tener experiencia. Si alguien nos pide algún consejo porque saben que somos cristianos, ay Dios mío, y si le digo un consejo que ni yo lo he aplicado, prefiero mejor que ni sepan que soy cristiano. Las personas nos dejamos guiar por lo que es convincente y comúnmente usted anda buscando prédicas que le convencen. Entonces, estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos hasta nuestro predicador favorito en YouTube. A veces escucho a personas ahí con su celular y están ahí escuchando un mensaje. Y está bien. Pero sepa que no hay nada mejor que poder pasar por el filtro de la palabra. Porque la opinión de las personas no importa. Lo que sí importa es lo que está en la palabra. ¿Por qué nosotros como pastor insistimos que usted y nosotros podamos detenernos a leer de la palabra? Porque necesita pasar por el filtro de la palabra. Y hay dos tipos de cristianos que yo quiero que usted se clasifique en esta noche. Este es el cristiano que se deja influenciar por su estilo de vida, o sea, que depende de lo que posee para creer en Dios.
Si yo tengo prosperidad, Dios está conmigo. Entonces estoy bien. El tipo de cristiano que se mide según lo que posee. Y entonces le condiciona a Dios diciendo, ok, Dios está conmigo porque tengo su favor, tengo su gracia y tengo su misericordia, porque todo lo que me está pasando es para bien. Y está el cristiano que tiene que ver con la persona que depende de lo que posee. Este cristiano abunda. Y el problema es cuando vienen las partes difíciles, entonces ya vemos la otra cara de la moneda. Entonces Dios me dejó, Dios no está conmigo, me resiento con Dios, Dios no respondió mi oración. Ese tipo de cristiano también abunda. Y el otro tipo de cristiano, el segundo tipo de cristiano, es el cristiano que sabe que sin importar su estilo de vida, decide creer en Dios. Sea que Dios le responda a la oración o sea que Dios no le responde a la oración. Yo quiero ser de ese tipo de cristiano. Y si Dios le dice que no, gloria a Dios. Entonces usted y yo no debemos de depender de las circunstancias ni lo que Dios nos da. Debe ser un amor desinteresado. El cristiano verdadero debe ser desinteresado. No por lo que recibe ni por lo que tiene, sino por lo que Él es. Dios es un Dios de infinita misericordia y de amor. ¿Qué tipo de cristiano es usted? Y sobre todo porque nuestras emociones también juegan un papel muy, pero muy importante para establecer nuestro estilo de vida cristiano. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántas personas usted conoce que es de doble ánimo? Que solo cuando les va bien andan de buen ánimo y cuando les va mal ni le hable porque le va a contestar mal. Ese es el cristiano que le dije la primera vez. ¿Qué tipo de cristiano es usted? Pero quiero darle, a través de esto que le estoy mencionando, estas tres formas que son importantes para usted y para mí poder establecerlas para evangelizar. Y lo primero que quiero que usted me ayude es que vaya al libro de Hechos, capítulo 16, y ahí vemos la primera forma para evangelizar. Y tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y es que evangelizar debe ser evangelizar con nuestro testimonio. ¿Sabe que el testimonio es lo más poderoso que hay? Usted no tiene que hablar. Simplemente tiene que ver con su comportamiento, con su forma de actuar y hasta tiene que ver con su forma de pensar. El testimonio es lo más poderoso. Pablo y Silas son llevados a la cárcel y el contexto de ellos es que en una ocasión ellos iban pasando en un lugar y había una joven que tenía un espíritu de adivinanza, dice en el libro de Hechos. Y esta joven estaba esclava de ciertos señores. Y estos señores estaban teniendo buen lucro con esta joven que adivinaba. Y en cierto momento Pablo reprende a este espíritu en la vida de esta mujer y le dice: sal de la vida de esta joven. Y el espíritu sale. El problema fue ese, porque entonces los señores se molestaron y echaron preso a Pablo y a Silas por esa acción. O sea, les quebró el negocio. Ahora Pablo y Silas se encuentran en la cárcel. Ahora mi pregunta es: ¿esa cárcel qué condición tiene? Normalmente en ese tiempo hacían cuevas en las montañas y hacían cárceles. O sea que era un lugar insalubre, o sea que era un lugar oscuro, donde habían animales, insectos y quién sabe qué otras cosas, pero no eran las mejores condiciones. Y ahora lea conmigo lo que dice en Hechos 16:25. Dice: como a la medianoche, Pablo y Silas estaban llorando, quejándose. ¿Por qué me pasó esto a mí? Mire qué diferencia es la posición de estos dos grandes siervos del Señor. ¿Cuáles son esas circunstancias que usted está tomando para mal? Y entonces hay una palabra que también a mí me gustó, la quejabanza.
que en vez de agradecerle al Señor por estar en un lugar o hacer la diferencia, nos quejamos con Dios. Y entonces ya no es clamor, sino es queja. Y le decimos, Señor, ¿por qué estoy preso en este lugar? ¿Cuál fue la posición de Pablo y Silas? Y vea lo que ellos hicieron. Y dice, ¿estaban qué? Orando. ¿Y cuántas veces usted ha hecho eso en medio de cualquier situación difícil? ¿Cuántas veces? La mayoría de las veces estamos ponchados ahí, ¿verdad? Porque lo que primero hacemos es quejarnos. Señor, si tú sabes lo que yo estoy haciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y dice, himnos a Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Y los presos? ¿Qué pasaba? Eso tiene que ver con el testimonio. Ellos sabían el impacto que tenían dentro de ese lugar y no se quejaron. No estuvieron llorando, sino que lo que ellos hicieron fue marcar la diferencia con su testimonio. Impactaron a través de eso que ellos hicieron, de la oración y la alabanza, hicieron un lugar distinto. Usted está haciendo eso en su trabajo. Quizás su trabajo es un lugar hostil. Quizás su trabajo no es un lugar agradable. Quizás es esa cárcel que usted desearía salir corriendo. ¿En qué se ha convertido ese lugar? ¿Y en qué usted lo puede transformar? Sin necesidad de usted tener que evangelizar a los presos que están ahí. ¿Lo podían hacer Pablo y Silas, sí o no? ¿Qué fue lo que hicieron? Oraron y alabaron. El testimonio que usted haga en el lugar que usted está será de impacto para otro. Usted puede evangelizar a través de eso. Denle un aplauso a Dios. Verso 26 dice, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¿De quiénes? No solo de Pablo y Silas. Y ve esto. ¿Por qué se soltaron las cadenas de todos? ¿Hay gente que merecía estar ahí, sí o no? ¿Por qué se soltaron las cadenas de todos? Dice el verso 27, cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, dice, ¿qué hizo? Sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero algo pasó, que en este caso, usted también, ¿qué está haciendo para evitar que otros se pierdan? Y dice, pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Su palabra dice que las cadenas de todos fueron quitadas, o sea que todos estaban libres. Ahora, ¿no se pregunta a ustedes que si un preso hace la maldad o una persona que esté adentro inmediatamente aprovecha la oportunidad para irse? Yo me quedé pensando, se supone que es la oportunidad para escaparse, el terremoto y las cadenas. Esta es mi oportunidad. Pero sabe que por la oración y la alabanza y la autoridad que Dios le dio a Pablo, el grito que pegó, seguramente el que iba a dar el siguiente paso, cuando escuchó el grito, mejor me quedo. Porque le dio autoridad. La autoridad que Pablo y Silas tenían lo da este tiempo de oración y alabanza. Usted está transformando ese lugar con oración y alabanza. Su testimonio impacta a muchos. Su testimonio impacta mucho. ¿Usted está llevando a Dios donde se encuentra? En su trabajo, en su universidad. ¿Estás tomando tu testimonio para salvar a otros del infierno? ¿Tomas en serio lo que Dios es para tu vida? Porque muchos no lo toman en serio. Dios solamente es mi amuleto de buena suerte. Si me va bien, yo lo acompaño y le agradezco. Si me va mal, entonces me quejo con Él.
qué tipo de cristiano es usted. Lo segundo que quiero compartirles es evangelizar y encuentre la oportunidad. ¿Cuáles oportunidades dirá usted? Cuando alguien se te acerca a pedir un consejo, ¿cuántos de ustedes se le ha acercado a alguien para pedirle un consejo? ¿A cuántos de ustedes? Levante su mano. Imagínense, levante su mano para que todos vean cuántas personas se le han acercado a pedir un consejo. Imagínense. Esa es una oportunidad para evangelizar. A veces las dejamos ir y solo hablamos de que quién te hizo el mal. Y entonces, sí, es que tenés que hacérselo, dale viaje, pegarle la demanda, que se lo merece. Pero no aprovechamos el tiempo o la oportunidad para evangelizar. ¿Cuál otra oportunidad puede ser cuando alguien desea platicar contigo de cualquier cosa? Y esto normalmente se da en lugares así como cuando uno va a alguna parada de autobús o cuando va en un taxi. Se dan las oportunidades y usted sepa aprovecharlas. Que donde usted ande, aproveche esas oportunidades para hablar acerca del mensaje de salvación. Y vaya conmigo a Juan capítulo 4. Y aquí cuenta la historia de cómo Jesús aprovechó esa oportunidad. Juan capítulo 4, del 7 en adelante. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era como a las 12 del mediodía. Usted se imagina a las 12 del mediodía con una gran sed. Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, imagínense que por agua comenzó una plática. Jesús aprovechó una oportunidad y le dice, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pediríais y él te daría agua viva. Habrán oportunidades de conversaciones que usted podrá evangelizar a alguien. Jesús supo aprovechar oportunidad. Y miren, la mejor lección para nosotros, con una plática de tengo sed, ¿me regala agua? ¿Cuántos han hecho eso? Muy pocos, ¿verdad? Pero también es una oportunidad para evangelizar. Ahí mismo es Juan 4, 39 y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos por la palabra de él. El efecto poderoso de una conversación llevó a muchos a creer en él. Usted también puede ser parte de esto. Aproveche las oportunidades, porque oportunidades hay muchas, pero lo que menos hacemos es hablar de ellas, es hablar de nuestra fe. Los que somos más viejos quizás como que ya he escuchado esa palabra una y miles de veces, y los nuevos son los más apasionados. Amén. La tercera cosa que quiero compartirles es evangelice a la audiencia de su alrededor. Hay personas que solo podrán ser alcanzadas por usted en los lugares que solo usted frecuenta o visita. Cada quien tiene como su lugar como de amistad que solo usted visita. Cada quien tiene su estándar y sus amistades selectivas que solo usted puede hablarle. Esta es otra manera que usted puede ejercitar para evangelizar. Vaya conmigo y quiero ir cerrando con Mateo capítulo 4, verso 18.
Y este es este tercer ejemplo de lo que hizo Jesús a las personas que estaban a su alrededor. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor sabía en el lugar que él se movía, alrededor de los pescadores, y usted quizás dirá: ok, Jesús sabía a quién iba a llamar de sus discípulos. Sí, pero él se encontraba en ese contexto y él sabía al final, en ese contexto, quiénes iban a ser llamados. Y sabe que las personas normalmente que el Señor llamó son personas de poco conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque Él no necesita el conocimiento humano. Él solo necesita un corazón dispuesto a servirle. Él solo necesita un corazón dispuesto a amarle y a seguirle. Si usted está en su lugar de trabajo, usted más que nadie conoce a las personas que están a su alrededor. ¿Cuántos de nosotros ponemos música cristiana en el trabajo? Levante su mano. Gloria a Dios. Y los que no, comience a hacerlo. Comience a levantar un lugar de adoración. Ahí donde usted está, recuerde que usted puede ser testimonio. Aproveche las oportunidades y recuerde que solo usted puede llegar a esas personas con las que usted camina. Amén.